Buenas tardes, hermanos y amigos. Continuamos nuestra prédica titulada Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe. Como siempre, iniciemos con el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero además orar también. Ayer oramos el Salmo 3, que es una oración que se llama oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Hoy quiero mostrarles, para que oremos, el Salmo 4. Y así ya sabemos la oración que tenemos en la Biblia para cuando nos levantemos y para cuando nos vayamos a acostar. El Salmo 4 se llama Oración Vespertina de Confianza en Dios, Salmo de David. Y dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, Oh Señor, ay, bendito sea Dios. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me haces ensancharte en misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis? Nuestra honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén y amén. Bueno, también quiero cantar una alabanza. No es de mi autoría, pero sí de un hermano en Cristo que se llama Akerles Ascanio. Lo pueden conseguir por YouTube y esta es una alabanza que, además de que me gusta mucho, está íntimamente relacionada con el tema que estamos tratando. Él la tituló Indiscutiblemente, y que en una de sus estrofas dice: no es que yo quiera entrar en discusión con nadie, es que yo tengo que predicar la verdad. El Dios del cielo fue manifestado en carne, y que en el trono hay uno nada más. En ninguna parte de la Biblia nos habla de una supuesta Trinidad. Ese ha sido un invento del enemigo para querer engañar a la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia muestra uno nada más. Yo lo creo y lo sigo predicando. Jesús es Dios y fuera de él no hay más. Pero también
para satisfacción de mi espíritu y para alegría del ser interno mío y de cada uno de vosotros, voy a cantar una alabanza que también desconozco, en este caso el autor, pero expresa lo que yo en mi interior siento hacia Dios. Esa se llama agradecimiento, porque yo estoy agradecido con Dios, porque era de lo más vil y menospreciado del mundo y Dios me llamó para él. Esa alabanza dice: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no tengo palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan divino que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esto reconforta, hermanos. Da una tranquilidad espiritual y una alegría inmensa cuando tú cantas y alabas a Dios. Reconoces al Creador y lo aceptas de verdad y en espíritu en tu corazón como tu Dios y Salvador. Pues bien, tal vez, quién sabe, algunos de mis hermanos y amigos no quisieran que yo predicara sobre este tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no exista, como lo hago con la Biblia en la mano. Sencillamente porque eso rompe el esquema y la tradición de sus creencias y de su fe.
Pero yo, aun cuando quiera agradarlos, no puedo hacerlo para estar bien con ellos, porque debo obedecer a Dios y predicar la palabra contenida en las Sagradas Escrituras tal y como están. Así sea objeto de repudio y de animadversión por mis propios hermanos, amigos y extraños. Veamos. En Mateo 10, del 34 al 38, Biblia Reina Valera 1960, Jesucristo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pues bien, en mi interpretación, ¿por qué sucedería todo esto que dice Jesús? ¿Por qué el padre, el hijo, la suegra y la nuera tendrían creencias diferentes? Y eso acarrearía disputas, discordias y altercados. Pero para mí, quien carga la cruz es el que predica el evangelio de Jesucristo. Porque él va a ser objeto de repudio y de rechazo por su padre, por sus hermanos, por sus amigos y por extraños. Pero Dios pone en nuestras mentes y en nuestro corazón predicar el evangelio. Y debemos hacerlo sin suprimir ni añadir una coma o una tilde, porque sabemos que es mejor que nos amarremos una soga al cuello con una piedra de molino amarrada y jondearnos al fondo del mar. Ok, ahí está el quid del asunto. La gente no quiere que se le predique la verdad, porque es muy fuerte, porque es muy cruda, rompe sus costumbres, rompe sus creencias y ellos quieren permanecer en lo mismo. Pues sepan ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que a mí también me ocurrió, porque yo también tenía mis creencias, también tenía mis prácticas, mis ritos, que no estaban en la Biblia. Pero cuando Dios me habló, cuando me dio entendimiento y me dio conocimiento, yo no fui rebelde. Como dice Saulo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no tuve ninguna visión, pero Dios me dio entendimiento y Dios me dio conocimiento y yo no fui rebelde. Rebelde sí, en la medida en que duré muchos años callado y hasta ahora, porque es en el momento de Dios, empiezo a predicar. Pero ¿qué sucede? Los pueblos y las personas quieren seguir escuchando las mismas fábulas, los mismos cuentos de hadas, porque la verdad les resulta dura. Y ellos quieren persistir en sus creencias, así sean mentiras, y seguir adorando dioses falsos que para nada son útiles. Eso está en toda la Biblia. En la Biblia hay más de 350 prohibiciones
contra ese tipo de prácticas idolátricas. Una de ellas, y que es muy expresiva, es la que se encuentra en Isaías 44 del 9 al 20. Les recomiendo que se lean esa parte. Isaías 44 versículos 9 al 20. Ahí Isaías dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién formó un Dios o quién formó una imagen que para nada es de provecho? Entonces te muestra cómo los hace el carpintero y después te muestra cómo los hace el herrero, para terminar diciendo que el hombre adora lo que hace en sus propias manos, pero no es sensato, no se pregunta y coge la imagen en su mano y se pregunta y dice: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Una imagen de palo, una imagen de hierro. Claro que sí es pura mentira. Pero el hombre no medita, no razona y obviamente no entiende. Pues bien, yo en mi condición de testigo de Jesucristo, tal y como me he declarado delante de vosotros, no puedo prestarme para estar contando cuentos de hadas, ni tampoco presentando fábulas que a nada conducen a la gente y mucho menos a mí. Entonces, yo no puedo prestarme para ese juego, porque, entre otras cosas, yo estoy obligado a decir la verdad tal y como está en la Biblia. Y yo me comprometí con Dios a predicar el evangelio limpio, tal y como está en las Sagradas Escrituras, tal y como siento en mi ser, en mi mente y en mi corazón, que Él me lo ordenó. Veamos, en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, Biblia Reina Valera 1960, se nos enseña la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, eso está diciendo el apóstol: yo quisiera ser como ustedes, pero ya yo conozco a Cristo. Y por mucho que los ame, hermanos, tengo que separarme en el criterio espiritual, intelectual del conocimiento de Dios, porque ya yo no puedo andar en lo que anduve antes. Ahora Dios me ha dado un poco de conocimiento, un poco de entendimiento, y entendí que debía separarme de todas esas prácticas que Dios abomina. Continuemos. Igualmente, en el Salmo 8, versículo 4, dice así, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esta es otra forma de indicarnos la venida de Dios al mundo, ya que para estar de visita
necesariamente hay que estar de cuerpo presente, y efectivamente así ocurrió cuando Jesucristo vino al mundo, y es ahí cuando el Verbo se hace carne y nos visitó y nos volverá a visitar por segunda vez. Pero la segunda vez ya será para llevarnos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces ya no podrán hacer con Él lo que hicieron en su primera venida, porque esta vez lo hará en toda su plenitud y majestad, con toda su gloria y con todo su poder. Esta segunda vez viene como lo que es: el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. En el Salmo 150, versículos 1 y 2, al igual que en el Salmo 2, versículo 6, se nos dice claramente que Dios nacerá en Sión, perfección de hermosura. Su santo monte, que es o queda Sión, Sión es un monte que queda en Jerusalén, y allí nació Jesús. Pues Sión está a 8 kilómetros de distancia de Jerusalén y hace parte de su territorio. Allí resplandeció Dios cuando nació en forma de hombre para ser visto de todos, porque dice en Isaías capítulo 2, versículo 3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, que era la que hablaba Jesucristo, porque el Verbo que en el principio creó al mundo era el que estaba dentro de Jesús. Es que pongámosle un poco de análisis al tema. Tal vez nos adelantemos un poco, pero puede ser conveniente. Miren que cuando Jesucristo hablaba y decía, Lázaro, levántate, Lázaro se levantaba después de 3 días de muerto. ¿Por qué? Porque el Verbo de Cristo era el que había dicho, hágase la luz, hágase la luz. Y ese Verbo tomó forma de hombre en Cristo Jesús. Cristo era la carne, pero Dios, el Espíritu, estaba dentro de él. Y dice la Biblia, he puesto en él mi espíritu. Por eso cuando Cristo hablaba, el verbo que de él brotaba daba órdenes tanto como, Lázaro, levántate. Al cojo le decía, anda. Al ciego le decía, ve. Al sordo le decía, oye. Y todos veían, oían, se levantaban y caminaban. Porque era el Verbo divino, el autor de la vida y el consumador de la fe, quien estaba dando la orden. Pues bien, asimismo en el Salmo 96, versículos 12 y 13, dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces aquí tenemos que ser analíticos, digámoslo así. Bueno, si Jehová vino, ¿cómo vino? ¿Cuándo vino? ¿Y en quién vino? Porque o si no, estaremos como están muchos de los judíos todavía esperando que el Mesías venga. Y resulta que el Mesías ya vino. El Verbo se hizo carne en Cristo Jesús. Porque si no, entonces el Mesías no ha venido todavía y el mundo ya está en sus postreros días. Esto, mis queridos hermanos, sin ser pesimista, va dirigido hacia el fin.
y esto se va a acabar y entonces el Mesías nunca va a venir ni nunca vino. Pero todo eso hace parte del plan de Dios. Y ahorita veremos por qué y cómo, pero me adelanto, la desobediencia, la ceguera, la sordera del pueblo judío es la que nos da a nosotros la oportunidad de entrar en la gracia. Y después, nuestra obediencia le sirve a ellos para que Dios tenga de ellos también misericordia, así como la tuvo con nosotros. Pues bien, otro de los tantos anuncios de lo que estaba por venir se encuentra en el Salmo 118, versículos 22 al 27, que dice: la piedra, óigase bien, esto es en el Salmo, pero esto se repite en Hechos de los Apóstoles, ya cuando Jesucristo había sido crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Pero en los Salmos se nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y en Isaías capítulo 25, versículo 9 se nos dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y en el capítulo 28, versículo 16, nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y todo esto hace perfecta armonía con lo que se dice después de resucitado Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 11 y 12. Así, en Hechos de los Apóstoles se dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero agrega: y en ningún otro, óigase bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso los testigos de Jesús podemos decir sin temor a equivocarnos: only Jesus saved and saved, sanctified, purified, baptized and resurrected. Solo Jesucristo sana, salva, bautiza y resucitó. Claro está, porque rechazaron nada más y nada menos que a la piedra angular, a la base, al fundamento de la creación, al autor de la vida y al consumador de la fe, no sabiendo que Él es el único que puede darnos salvación y la vida eterna. Y cuando se dice que no hay otro nombre, es porque el único nombre en quien hay salvación bajo el cielo es en el santo y poderoso nombre de Jesús. Discúlpenme, no quiero ofender, no quiero herir susceptibilidades, ya lo he dicho. Pero si a mí me dice la Biblia, si yo creo en Dios y la Biblia me dice
que bajo el cielo no hay otro nombre en el que podamos tener salvación, sino solo el nombre de Jesús. Entonces yo entrego mi fe en Jesucristo y no creo en ningún otro nombre, ni de hombre ni de mujer, por muy bonito que parezca. Porque ninguno de ellos me ofrecen salvación ni me la pueden dar. Mientras que yo sé que bajo el cielo el único nombre en el que hay salvación es en el nombre de Jesús. Lo demás son cuentos y fábulas inventadas por los hombres, y he ahí la telaraña de mentiras en las que a mí, por ejemplo, no respondo por más nadie, en las que a mí me educaron, así me levantaron, haciéndome creer teorías y haciéndome practicar prácticas, valga la redundancia, que están por fuera de lo establecido por Dios. Que si algunos ritos y prácticas hubo, fue en el Antiguo Testamento, pero a la forma como Dios lo mandó, en sus ordenanzas, en sus resoluciones y en sus decretos. Pues bien, en esa época, cuando Jesús, que es Jehová hecho carne, llega a Israel, ya ellos habían sido advertidos, porque Jehová les decía: antes de que salga, yo haré cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. No me conoceréis. No lo conocieron. Y así dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Entonces, ese desobedecimiento, la ceguera y los oídos tapados del pueblo judío, pues todo está dentro del plan de Dios. Es lo que hace que nosotros los gentiles, que son, repito, todos los pueblos diferentes al israelita, los gentiles tenemos la oportunidad de recibir la gracia de la salvación por medio de Jesucristo. Por eso es que en la Biblia también te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también te dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque eso es fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Cada vez pienso yo acá, vamos aclarando más y más en cada uno de nosotros, con la ayuda y la inspiración espiritual que nos da Dios nuestro Señor Jesucristo, y su palabra escrita en la Biblia, que Dios es uno solo, que es uno solo su nombre, y que la Trinidad no existe. Y ya dijimos, ¿cómo pueden buscar el origen de la Trinidad? Sencillo, la técnica actual, la tecnología actual. Con solo hundir 4 teclas en Google, busquen el origen de la Trinidad y verán que eso no es bíblico, que son ideas de hombres. Pues bien, así Isaías profetiza con absoluta claridad la venida de Dios al mundo, desde que en su libro empieza diciendo: Isaías, hijo de Amós, en el espíritu tuvo una visión y dijo, capítulo 1, versículos 2 y 3, oíd cielos y escucha
tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta profecía fue dicha por Isaías para que todo el mundo y especialmente el pueblo israelita se enterara de que Dios venía. Dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Dice, voy yo y no me vas a conocer. Y repito, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y esto no se puede negar porque fueron los mismos israelitas los primeros en negarlo y no reconocerlo como su Dios encarnado. Si no, pongamos este ejemplo. Yo soy un pecador consuetudinario y polifacético. Pero además de eso, soy un gentil. Bueno, ya hoy, gracias a mi Dios, he mermado en ese volumen de pecado. Pero yo soy un gentil, es decir, ahora podía considerarme judío porque ya tengo la ciudadanía de Israel, no en papel, sino porque Dios derribó la pared que existía entre los judíos y los gentiles. Yo soy un pecador. Y nací casi 2000 años después de crucificado y resucitado Jesucristo. Y sin embargo, reconozco y predico la palabra de Jesús de Nazaret. Y lo acepto como mi verdadero Dios y Salvador. Y sostengo, Biblia en mano, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Tal y como está en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Entonces, se preguntaría uno, ¿cómo es posible explicar esto? Que los israelitas lo nieguen y yo, que nací tantos siglos después, lo acepte. Porque así estaba escrito. El pueblo judío rechazaría a Dios, lo negaría, en su presencia lo crucificarían. Y ese era el momento para que entrara la gracia a los demás pueblos del mundo. Por eso cuando nosotros estamos en obedecimiento, porque Dios tuvo misericordia después que el pueblo judío lo rechazó, tuvo misericordia de nosotros, pero con este obedecimiento también va a llegar después la misericordia a los judíos y ahí se cerrará la puerta para nosotros los gentiles. Hermanos, estamos a tiempo de conocer, de buscar a Dios y de pedirle entendimiento y conocimiento para saber en qué y en quién creemos. Porque todos sabemos. Uno le pregunta a una persona, ¿tú crees en Dios? Y te dice sí, pero le dice, ¿y cómo se llama? Anda, Dios. Bueno, en fin, no tiene un criterio definido. Por eso yo digo, si a mí me preguntan quién es Dios, yo respondo, Jesucristo. Él es el Verbo hecho carne. Él es el mismo Jehová de los ejércitos que hizo y fundó los cielos y la tierra. No hay otro. Pues bien, pero la gente se ha dejado engañar y cualquier imagen que le muestren, le diga, vea, ahora aquí tenemos a esta,
Ahora aquí le mostramos esta. ¿Cuál de esas quieres? No, pero es que esas no me gustan. No, si nosotros lo que tenemos son imágenes. Y abandonan la fe y la creencia en Dios por estar yéndose detrás de otras imágenes que las acaba de hacer el hombre en el patio de su casa. Pero como no leemos la Biblia, no la escudriñamos, a pesar de que ya hemos dicho que Jesucristo dice en la Biblia, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y además, porque les decía, en la Biblia existen más de 350 advertencias contra la idolatría. Tanto que en varias oportunidades se nos dice lo que hay que hacer con ellas. Cortarlas, tirarlas al fuego, hacerlas pedazos. Pero mira lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 22. Entonces profanarás la cubierta de sus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Isaías 30, 22. Pues bien, los judíos conocen perfectamente lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículos del 25 al 36, así. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es decir, que por la desobediencia de Israel se nos abrieron las puertas de la salvación a nosotros los gentiles a través y por medio de la gracia que es Jesucristo. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Y sí, hasta que todos nosotros los gentiles entremos a la salvación por gracia, los que busquemos a Dios, los que creamos en Jesús, los que lo reconozcamos como nuestro gran Dios y Salvador, hasta que cada uno de nosotros hasta el último entre, entonces se suspenderá la gracia y regresará la misericordia al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Dice, vendrá escrito, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora escuchen esto con mucha atención. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Voy a tratar de explicar esta parte para concluir esta prédica.
Es decir, Dios le dice a los judíos, en otro tiempo, ustedes fueron desobedientes a Dios. Perdón, nos dice a los gentiles, que en otro tiempo, pues, andábamos sin ley y sin Dios. Dice, ustedes eran desobedientes, pero por la desobediencia de Israel, ustedes han alcanzado misericordia. Entonces ahora ellos también han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Gloria a Dios. Entonces, decimos a continuación lo que dice. Porque Dios sujetó a todos, óigase bien, a todos, es decir, a su pueblo escogido y a los demás pueblos del mundo. Los sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Óigase bien, a él. Siempre se habla en singular, porque Él es uno solo, sin ofender, sin herir susceptibilidades, reitero. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Hermanos míos, Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaremos tratando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Bendiciones en el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para todos. Amén.